En la cena de Navidad, me topé con mi hermano. Me abofeteó delante de todos. ¿Estás ciega?, gritó. Papá dijo, pide disculpas o vete. Me sostuve la mejilla ardiente, los miré y salí. 25 de diciembre, 8 de la mañana dejé un paquete en su puerta. Lo que encontraron dentro los hizo gritar de pánico. Mi nombre es Alejandra y tengo 34 años. En el momento en que la mano de Ricardo golpeó mi cara, la mesa de la cena de Navidad quedó tan en silencio que pude escuchar el tenedor de alguien caer contra un plato. Un segundo antes, había estado llevando una bandeja de vasos de sidra caliente por el concurrido comedor, tratando de no tropezar con nadie mientras todos reían, brindaban y fingían que éramos el tipo de familia que la gente admiraba. Luego una silla se arrastró detrás de mí. Alguien se interpuso en mi camino y perdí el equilibrio lo suficiente como para que mi hombro rozara la costosa chaqueta de Ricardo. Unas gotas de sidra tocaron su manga. Eso fue todo. Se dio la vuelta tan rápido que apenas tuve tiempo de respirar antes de que su palma se estrellara contra mi mejilla delante de todos los parientes en esa habitación. Mi piel ardía. Mis ojos se llenaron de lágrimas por la conmoción, pero me negué a llorar. Ricardo me señaló como si hubiera destruido la Navidad misma y gritó, ¿qué? ¿Estás ciega? Nadie se movió. Nadie me defendió. Elena corrió hacia él, no para ver mi cara, sino para secar su manga con una servilleta. Gustavo me miró con una frialdad que yo había pasado años fingiendo no notar. Luego dijo, pídele disculpas a tu hermano o vete. Me quedé allí con una mano en mi mejilla ardiente, mirando a las personas que había protegido durante años mientras ellos me miraban como si yo fuera el problema. No grité. No rogué. Simplemente dejé la bandeja, me di la vuelta hacia la puerta principal y salí a la gélida noche de Navidad. Pero a las 8 de la mañana siguiente, dejé un paquete en su puerta. Y lo que encontraron dentro hizo que cada uno de ellos entrara en pánico. Antes de contarte qué había en ese paquete y por qué mi familia comenzó a llamarme sin parar, dime esto. ¿Cómo está el clima donde estás viendo esto? ¿Y coincide con tu estado de ánimo ahora mismo? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. El frío exterior debería haberme devuelto la emoción, pero hizo lo contrario. En el momento en que salí del porche y escuché la puerta principal cerrarse detrás de mí, algo dentro de mí se detuvo. Mi mejilla todavía ardía por la bofetada de Ricardo, y todavía podía escuchar su voz resonando en mi cabeza, preguntándome si estaba ciega, como si no hubiera pasado la mayor parte de mi vida adulta viendo cada grieta en esa familia y pagando silenciosamente para cubrirlas. Caminé hacia mi coche sin darme la vuelta. Nadie me siguió. Nadie abrió la puerta para decir que lo sentían. Nadie siquiera me llamó por mi nombre. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Conduje por la carretera de la montaña con las luces de Navidad desapareciendo detrás de mí en el espejo retrovisor. Y por primera vez en años, no me sentí culpable por dejarlos atrás. Pensé en Gustavo, el padre que una vez se había sentado en la mesa de mi cocina con ambas manos cubriendo su cara porque su negocio de construcción se había derrumbado después de un proyecto fallido de un resort de lujo. Pensé en Elena, mi madre, que había llorado en un paño de cocina y me había rogado que no dejara que la familia se convirtiera en una vergüenza pública. Pensé en Ricardo, el hijo que siempre habían elogiado, protegido y excusado, incluso cuando era perezoso, cruel e imprudente con dinero que nunca fue suyo. 5 años antes, los había salvado en silencio, por completo. Compré el albergue de montaña en el que vivían, luego les permití decir a sus amigos que Gustavo simplemente había reducido sus inversiones. Pagué los gravámenes fiscales. Cubrí la hipoteca atrasada. Incluso invertí en la cadena de clínicas de visión de alta gama de Ricardo porque Elena insistía en que solo necesitaba una oportunidad real para demostrar su valía. Ella lo llamaba talentoso. Lo llamaba incomprendido. Me llamaba dramática cada vez que preguntaba por qué sus clínicas necesitaban otra transferencia de emergencia. Cuando llegué a mi apartamento en Boston, el dolor en mi cara se había desvanecido en algo más frío y mucho más útil. No me fui a la cama. No me serví una copa. Fui directamente a mi oficina, abrí la caja fuerte de la pared detrás de una fotografía enmarcada y saqué los documentos que esperaba no necesitar nunca. La primera carpeta contenía la escritura del albergue.
Mi nombre estaba en ella. Solo mi nombre. La segunda carpeta contenía el acuerdo que permitía a mis padres y a Ricardo vivir allí sin alquiler siempre que respetaran los términos de conducta básicos. La tercera carpeta contenía el contrato de inversión comercial para las clínicas de Ricardo, incluida la cláusula que permitía una revisión inmediata, suspensión de cuenta y recuperación del préstamo si cometía mala conducta, fraude o cualquier acto que dañara la reputación del inversor. Él lo había firmado con una sonrisa, probablemente pensando que nunca lo usaría. Elena había sido testigo de la firma. Gustavo lo había llamado papeleo innecesario. Puse las 3 carpetas en mi escritorio y luego llamé a Víctor. Respondió al tercer timbre, su voz tranquila y alerta, como solo un abogado que había manejado desastres familiares antes podía sonar después de medianoche. Le conté lo que pasó. Le conté sobre la bofetada, los testigos, la amenaza de Gustavo y el hecho de que me habían ordenado salir de una casa que yo poseía. Víctor no me interrumpió. Cuando terminé, me hizo una pregunta. ¿Estás lista para hacer cumplir los acuerdos? Miré las carpetas bajo mi mano y sentí que la última pieza de mi antigua vida se desmoronaba. Sí, dije. Prepara la notificación de desalojo, suspende el acceso de Ricardo a todas las cuentas comerciales vinculadas a mi financiación, congela las tarjetas de crédito de la empresa, inicia una auditoría forense y haz que todo se entregue a las 8 de la mañana. Víctor hizo una pausa de solo un segundo, luego dijo que se aseguraría de que cada paso fuera legal, limpio e imposible de torcer en mi contra. Después de que terminó la llamada, me senté sola en mi oficina mientras las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Mi teléfono estaba en silencio. Todavía no había una disculpa. Todavía no había un mensaje de Elena preguntando si mi cara estaba bien. Todavía no había una llamada de Gustavo admitiendo que había ido demasiado lejos. Eso estaba bien. Por la mañana, dejarían de preguntarse si estaba herida y comenzarían a preguntarse cuánto poder le habían entregado a la hija que trataban como una extraña. Exactamente a las 8 de la mañana siguiente, una furgoneta de reparto negra rodó por la entrada nevada del albergue de montaña, llevando una caja envuelta en papel rojo intenso con un lazo dorado cuidadosamente atado alrededor de la tapa. Desde afuera, parecía un regalo de Navidad. Ese era el punto. Ricardo lo encontró primero porque, según la notificación de la cámara en mi teléfono, había abierto la puerta principal en bata, probablemente esperando una disculpa costosa de mi parte. Observé las imágenes silenciosas desde mi escritorio mientras él recogía la caja, la volteaba y la llevaba adentro con la misma confianza arrogante que había mostrado la noche anterior. No necesitaba audio para saber lo que decía. Probablemente se estaba riendo. Probablemente les estaba diciendo a Gustavo y Elena que yo había vuelto arrastrándome. Durante la mayor parte de mi vida, eso era exactamente lo que había hecho. Arreglé lo que ellos rompieron. Me disculpé cuando me hirieron. Pagué cuando Ricardo falló. Pero esa mañana, la caja no contenía perdón. Contenía consecuencias. Dentro había una notificación formal que terminaba su derecho a vivir en el albergue, dándoles 30 días para desalojar. Debajo había una carta de Víctor anunciando la revisión inmediata de cada dólar invertido en las clínicas de visión de Ricardo. Debajo de eso había una notificación que suspendía sus tarjetas de crédito de la empresa, el acceso administrativo y la línea de crédito respaldada por inversores a la espera de una auditoría forense. Luego vino la unidad USB. En ella estaban las imágenes de seguridad de la cámara del comedor que Ricardo nunca se dio cuenta de que estaba conectada al sistema del albergue que yo pagaba. El vídeo lo mostraba abofeteándome. Lo mostraba gritando, ¿qué, estás ciega? Mostraba a Elena corriendo a limpiar su manga en lugar de revisar mi cara. Mostraba a Gustavo ordenándome que me disculpara o me fuera. Y en el fondo de la caja había una pequeña pila de facturas ya marcadas con pestañas amarillas. Todavía no eran la evidencia completa. Eran solo lo suficiente para que Elena supiera que había comenzado a buscar. Mi teléfono comenzó a vibrar 11 minutos después de que se abriera el paquete. Primero Gustavo, luego Elena, luego Ricardo, luego Gustavo de nuevo. Dejé que cada llamada sonara hasta que se agotara. Un minuto después, Ricardo intentó usar su tarjeta de empresa para pedir un reloj de lujo de última hora en línea. La alerta de fraude llegó directamente al panel que Teresa ya me había ayudado a monitorear.
Rechazado. Luego intentó una segunda tarjeta. Rechazado. Luego intentó iniciar sesión en el portal de gestión de la clínica. Suspendido a la espera de auditoría. Fue entonces cuando el pánico realmente comenzó. Las cámaras lo mostraron paseando por la sala de estar, gritando por teléfono. Elena se sentó en la mesa del comedor con las copias de las facturas extendidas frente a ella, una mano presionada contra su boca. Gustavo seguía leyendo la notificación del albergue una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si miraba el tiempo suficiente. Supe el momento exacto en que se dieron cuenta de la verdad. No eran huéspedes en una casa familiar. Eran ocupantes en una propiedad que yo poseía. Ricardo no era un empresario hecho a sí mismo. Estaba operando una empresa construida con mi dinero y mis garantías. Gustavo no era el jefe del imperio familiar. Había estado viviendo dentro de la red de seguridad de la hija a la que acababa de echar a la nieve. El albergue no se oscureció. No corté su calefacción ni los dejé en peligro porque yo no era como ellos. La electricidad, el agua y la calefacción básicos permanecieron encendidos, pero todos los sistemas de lujo conectados a mis cuentas fueron suspendidos. La cerradura de la bodega de vinos ya no se abría. La aplicación del garaje privado dejó de funcionar. Los paneles de streaming, el sistema de entretenimiento inteligente y el servicio de conserjería premium se desconectaron. La casa que tanto les gustaba presumir de repente se convirtió en un edificio tranquilo y ordinario lleno de personas asustadas. Al mediodía, Víctor me envió un correo electrónico confirmando que todas las notificaciones se habían entregado correctamente. A las 2, Ricardo había dejado 34 llamadas perdidas y un mensaje de voz llamándome loca. A las 4, Elena envió un mensaje de texto que decía, necesitamos hablar como familia. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. ¿Familia? Solo usaban esa palabra cuando necesitaban algo de mí. Puse el teléfono boca abajo y esperé a que el equipo de auditoría de Teresa terminara la primera revisión porque el paquete los había asustado. Pero lo que vino después haría mucho más que asustarlos. Los expondría. 2 días después de Navidad, me senté en una sala de conferencias de cristal en mi oficina con Teresa frente a mí y una pila de archivos entre nosotras que parecía hacerse más pesada cada vez que ella pasaba una página. Teresa había sido mi amiga más cercana desde la universidad, pero en esa habitación, no me hablaba como una amiga. Me hablaba como una contadora forense que había visto algo feo y no quería suavizarlo. Su computadora portátil estaba conectada a la pantalla detrás de ella, y lo primero que me mostró fue una lista de pagos a proveedores de las clínicas de Ricardo. En papel, el dinero había ido a proveedores de lentes especiales, equipos de diagnóstico, materiales de renovación e inventario médico. En realidad, la mitad de esos proveedores no existían. Algunas direcciones conducían a oficinas vacías. Algunos números de identificación fiscal eran falsos. Algunas facturas repetían el mismo lenguaje hasta el mismo error tipográfico, solo con diferentes cantidades. Teresa hizo clic en la siguiente diapositiva y mi estómago se apretó. Los pagos etiquetados como equipo óptico de emergencia se habían redirigido a cuentas conectadas a Ricardo. Los fondos de renovación se habían utilizado en casinos, hoteles de lujo, estaciones de esquí y plataformas de apuestas deportivas en línea. Las reservas de reembolso de pacientes se habían agotado. Los reembolsos de seguros se habían movido a cuentas ficticias. No había estado luchando. Había estado robando. Me quedé muy quieta mientras Teresa explicaba que Ricardo había creado un patrón de facturación falsa a través de las clínicas, luego cubrió las brechas con más facturas falsas. Las clínicas parecían exitosas porque seguía abriendo nuevas ubicaciones con el dinero que yo le suministraba, pero detrás de las pulcras salas de espera y la costosa marca había un sumidero financiero. Había estado usando mi inversión para pagar viejas deudas, crear la apariencia de crecimiento y financiar un estilo de vida que no tenía derecho a vivir. Quería sorprenderme, pero una parte de mí lo había sabido. Las constantes emergencias, las solicitudes repentinas, la forma en que Elena siempre aparecía antes que Ricardo, pidiéndome que no fuera demasiado dura con él. Luego Teresa abrió una carpeta más pequeña y su expresión cambió. Alejandra, dijo en voz baja. Esta parte va a doler. Me deslizó la carpeta.
Dentro había formularios de autorización para varias transferencias grandes que nunca debieron haber sido aprobadas. Al final de cada una estaba la firma de Elena, no una, ni dos, una y otra vez. Mi madre había firmado gastos de emergencia falsos, reembolsos personales y excesos presupuestarios que permitían a Ricardo seguir agotando las clínicas. No solo había ignorado lo que él estaba haciendo. Le había ayudado a ocultarlo. Me quedé mirando su firma hasta que las letras se volvieron borrosas. La bofetada había sido humillante. La orden de Gustavo había sido cruel. Pero esto era diferente. Esto no fue un momento acalorado en una cena de Navidad. Esto fue una traición larga y deliberada llevada a cabo por personas que me sonreían en las mesas familiares mientras usaban mi confianza como una cuenta bancaria. Teresa esperó hasta que pude respirar normalmente de nuevo, luego me mostró la sección final de la auditoría. Ricardo también debía dinero fuera del negocio. Grandes retiros de efectivo coincidían con pagos a prestamistas privados. Había mensajes en los registros de números desconocidos que exigían el reembolso. Algunos eran amenazantes, algunos mencionaban plazos. Un mensaje decía, tienes hasta Año Nuevo o vamos a la casa. Eso explicaba el pánico en sus llamadas. No tenía miedo de perder las clínicas. Tenía miedo porque el flujo de dinero se había detenido y la gente mucho menos paciente que yo lo había estado esperando. Le pregunté a Teresa qué tan grave era. Ella cruzó las manos y dijo, si enviamos esto a las autoridades, se enfrenta a cargos de fraude, malversación y posiblemente relacionados con seguros. Elena también podría ser investigada por firmar esas aprobaciones. Me recosté en mi silla y miré a través de la pared de cristal a mis empleados moviéndose por la oficina. Personas que trabajaban honestamente, personas que ganaban sus cheques de pago, personas que nunca tendrían las oportunidades que Ricardo había desperdiciado. Durante años, Gustavo y Elena me dijeron que era demasiado dura cuando lo cuestionaba, demasiado sospechosa, demasiado fría, demasiado obsesionada con el papeleo. Ahora, el papeleo era la única razón por la que podía probar la verdad. Le dije a Teresa que siguiera adelante y preparara todo en un archivo de evidencia limpio. Luego llamé a Víctor y le dije que ya no estábamos lidiando con una disputa familiar. Estábamos lidiando con crímenes ocultos bajo sonrisas navideñas y excusas familiares. Esa tarde, Ricardo dejó otro mensaje. Su voz ya no era arrogante. Estaba temblando. Alejandra, dijo, desbloquea las cuentas. No entiendes lo que estás haciendo. Lo escuché una vez, guardé el mensaje y se lo reenvié a Víctor. Por primera vez, comprendí que mi hermano había construido toda su vida sobre una creencia. Creía que yo siempre absorbería el daño. Estaba a punto de aprender que había terminado de ser el amortiguador entre él y las consecuencias. 3 días después, la recepción llamó a mi oficina para decir que había una perturbación en el vestíbulo. Ya sabía quién era antes de que la recepcionista dijera los nombres. Ricardo había llegado con Gustavo y Elena, y según la voz temblorosa en el teléfono, exigían verme de inmediato. Salí al balcón que daba al vestíbulo y los vi abajo. Gustavo estaba parado cerca del mostrador de seguridad, hablando lo suficientemente alto como para que clientes y empleados lo escucharan. Elena tenía una mano en el pecho como si estuviera a segundos de desmayarse. Ricardo paseaba detrás de ellos, con el cabello despeinado, el abrigo medio abotonado, la cara pálida de una manera que nunca antes había visto. Parecía menos el hombre seguro que me abofeteó, y más alguien que no había dormido desde que el dinero se detuvo. Gustavo les decía a cualquiera que estuviera al alcance del oído que yo había abandonado a mi familia en Navidad. Elena seguía diciendo que estaba confundida y emocional. Ricardo simplemente repetía que necesitaba hablar conmigo a solas. No se lo permití. Instruí a seguridad que los llevara a los 3 a la sala de conferencias ejecutiva. Cuando entraron, me encontraron sentada a la cabecera de la mesa. Víctor se sentó a mi derecha con un dispositivo de grabación ya visible. Teresa se sentó a mi izquierda con una computadora portátil abierta y el archivo de evidencia listo. Esa fue la primera vez que Ricardo dudó. Había esperado lágrimas. Había esperado culpa. Había esperado la versión de mí que siempre bajaba la voz para evitar que la familia se avergonzara en público. Esa mujer ya no estaba en la habitación.
Gustavo comenzó primero, usando el mismo tono severo que había usado en la mesa de la cena. Alejandra, esto ha llegado demasiado lejos. Estás castigando a tu madre en la semana de Navidad por una discusión. Lo miré sin pestañear. ¿Una discusión? Pregunté. Elena inmediatamente comenzó a llorar, diciendo que apenas había dormido, diciendo que el albergue se sentía como una prisión, diciendo que los vecinos hacían preguntas. Ricardo golpeó ambas manos sobre la mesa y gritó, «Deja de jugar y vuelve a activar las cuentas. Necesito acceso hoy». Su desesperación llenó la habitación. Gustavo se volvió bruscamente hacia él, como si solo entonces, dándose cuenta de que su hijo no estaba enojado por orgullo. Tenía miedo de algo. Presioné un botón y la pantalla detrás de mí se iluminó. Primero vino el vídeo de la cena de Navidad. La bofetada, el silencio, Gustavo abriéndome la puerta para que me fuera. Elena limpiando la manga de Ricardo. Nadie habló mientras se reproducía. Luego mostré la escritura del albergue. Luego el acuerdo de ocupación firmado. Luego el contrato de inversión. Ricardo desvió la mirada. La mandíbula de Gustavo se tensó. Elena susurró mi nombre como si quisiera detenerme antes de que llegara a la parte que más temía. Continué. Teresa mostró las facturas falsas una tras otra. Lentes especiales nunca pedidos. Equipo nunca entregado. Renovaciones nunca completadas. Transferencias aprobadas por Elena. Retiros vinculados a plataformas de juego y prestamistas privados. Cuanto más continuaban las diapositivas, más pequeña se veía mi familia. Ricardo intentó decir que había malinterpretado el negocio. Teresa explicó con calma que la pista de auditoría era clara. Elena intentó decir que firmó lo que Ricardo le puso delante porque confiaba en él. Víctor preguntó si quería hacer esa declaración formalmente en el registro. Dejó de llorar inmediatamente. Gustavo se inclinó hacia adelante, su voz más débil ahora. Alejandra, por favor. Podemos manejar esto en privado. Esto es un asunto familiar. Esa frase finalmente me hizo levantarme. No, dije, un asunto familiar es olvidar un cumpleaños. Un asunto familiar es discutir durante la cena. El fraude no es un asunto familiar. La malversación no es un asunto familiar. Asaltarme delante de testigos no es un asunto familiar. El rostro de Ricardo se contorsionó de rabia, pero el miedo lo mantuvo en su silla. Puse dos opciones sobre la mesa. Podían abandonar el albergue dentro del periodo de aviso restante, devolver todas las propiedades de la empresa, cooperar plenamente con la auditoría y dejar de contactar a mis empleados, o Víctor entregaría el archivo de evidencia a la unidad de delitos económicos antes de que terminara el día. Elena buscó el brazo de Gustavo. Ricardo miró la pantalla como si pudiera quemar la evidencia con sus ojos. Por una vez, ninguno de ellos tenía una orden que funcionara en mí. Ni culpa, ni gritos, ni mención de sangre. Víctor cerró la carpeta y les dijo que seguridad los escoltaría. Cuando se pusieron de pie, Ricardo se inclinó hacia mí y susurró que yo no tenía idea de con quién estaba tratando. Lo miré y le dije, por una vez, Ricardo, tú tampoco. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, exhalé lentamente. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero no por miedo, sino por liberación. Habían venido a destrozarme. En cambio, salieron sabiendo que yo podía enterrar cada mentira que habían construido. La semana siguiente convirtió el albergue en algo que ninguno de ellos reconoció. No porque las habitaciones cambiaran, sino porque la verdad finalmente se había mudado y se sentaba con ellos en cada comida. Ricardo ya no fingía tener el control. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, discutiendo en voz baja y frenética por teléfono. Gustavo paseaba por los pasillos, leyendo la misma notificación legal una y otra vez, buscando una laguna que no existía. Elena se movía por la cocina como un fantasma. A veces lloraba, a veces le gritaba a Gustavo, a veces defendía a Ricardo. Incluso después de todo lo que había visto, todavía quería creer que había una explicación que lo convertiría en su hijo de oro de nuevo. Pero el mundo exterior se estaba cerrando. El personal de la clínica comenzó a llamar por el acceso congelado a la nómina.
Los proveedores exigían el pago. Los pacientes se quejaban de que las citas se cancelaban. Luego los mensajes privados comenzaron a llegar a Ricardo con más frecuencia. Una noche, según los registros de seguridad revisados más tarde por Víctor, Ricardo recibió 6 llamadas entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Después de la última llamada, caminó por la casa descalzo, revisando habitaciones como un ladrón. La ironía era casi demasiado perfecta. Durante años, Gustavo y Elena me habían acusado de ser fría porque protegía mis finanzas con contratos y cajas fuertes. Pero habían criado a un hijo que sabía exactamente dónde escondían todo. Alrededor de las 3 de la mañana, Ricardo entró en su dormitorio mientras dormían. Elena había guardado una pequeña caja con cerradura debajo de la cama para emergencias. Dentro había sobres de efectivo, joyas, documentos antiguos y los pocos objetos de valor que no habían vendido o empeñado. Ricardo conocía el código porque Elena se lo había confiado años antes. Abrió la caja y se llevó todo. Dinero en efectivo de sus ahorros para la jubilación, el reloj de aniversario de Gustavo, los pendientes de diamante de Elena, una pulsera de oro que había pertenecido a su madre, incluso una carpeta de documentos de identificación personal que pensó que podrían ayudarlo a desaparecer. Dejó una nota escrita en la parte posterior de una tarjeta de Navidad. Lo siento. Lo pagaré cuando arregle esto. Eso fue todo. Por la mañana, el grito de Elena resonó por todo el albergue. Gustavo la encontró en el suelo junto a la caja vacía, agarrando la nota con ambas manos. Al principio, pensó que yo había enviado a alguien a incautar sus propiedades. Luego leyó la letra de Ricardo. Algo dentro de él se derrumbó. No dramáticamente, no ruidosamente. Simplemente se sentó en el borde de la cama y miró la caja vacía mientras Elena sollozaba que Ricardo nunca haría esto a menos que estuviera desesperado. Esa fue la tragedia de Elena. Incluso cuando su hijo favorito la robó, todavía trató de hacer que su traición sonara como una circunstancia en lugar de una elección. Ricardo se había ido. Su teléfono estaba apagado. Su coche había desaparecido. Y los padres que me habían echado por rozar su chaqueta se quedaron sin nada porque el sol al que protegían había vaciado su última red de seguridad. El día 30 llegó bajo un cielo gris de invierno. Los oficiales del condado llegaron primero, seguidos por el equipo de propiedades que Víctor había arreglado. Todo fue legal, documentado y tranquilo. Eso lo hizo peor para Gustavo y Elena. No hubo una pelea dramática que ganar. Ni un discurso emocional para cambiar el resultado. Habían firmado el acuerdo. Lo habían violado. Habían ignorado el aviso. Ahora el albergue estaba siendo devuelto a su propietario. Llegué 20 minutos después y estacioné cerca de la puerta principal. No entré. No necesitaba caminar por esas habitaciones para saber lo que estaba terminando. Gustavo y Elena estaban parados cerca de la entrada con unas pocas maletas, 2 bolsas de plástico y caras que parecían 20 años más viejas de lo que tenían en la cena de Navidad. Cuando Gustavo vio mi coche, se apresuró hacia mí con la esperanza desesperada de un hombre que había confundido mi amabilidad con un recurso inagotable. Golpeó la ventana del pasajero. Alejandra, por favor, dijo, su voz amortiguada por el cristal. Tu hermano se llevó todo. No tenemos a dónde ir. Elena estaba detrás de él, llorando en sus guantes. Mantuve las manos en el volante. No bajé la ventana. No porque quisiera que sufrieran, sino porque sabía que una ventana abierta se convertiría en un intento más de arrastrarme de nuevo al papel que me habían asignado. Víctor se interpuso entre Gustavo y el coche con una carpeta y una pequeña tarjeta. Explicó que se había arreglado información de vivienda temporal, detalles de almacenamiento y un estipendio básico de reubicación con fondos no conectados a las empresas de Ricardo. Eso era más de lo que merecían, pero era suficiente para que yo siguiera siendo quien era sin convertirme en lo que ellos eran. Gustavo miró la tarjeta como si lo insultara. Elena preguntó si al menos podía hablar con ella. La miré a través del cristal y recordé que limpiaba la manga de Ricardo mientras mi mejilla ardía. Recordé su firma en las aprobaciones falsas. Recordé cada vez que me dijo que fuera paciente con él porque era familia. No hablé. Las puertas se abrieron. Los oficiales terminaron su trabajo.
Gustavo y Elena retrocedieron mientras mi coche avanzaba hacia la propiedad que habían fingido que era suya. En el espejo retrovisor, los observé encogerse contra la nieve con sus bolsos a sus pies. Habían elegido a Ricardo antes que a mí cada vez. Al final, Ricardo se eligió a sí mismo antes que a ellos. 3 meses después, Ricardo fue arrestado en el estacionamiento de un motel a 2 estados de distancia mientras intentaba vender las joyas de Elena a un hombre que resultó estar trabajando con investigadores. Para entonces, el archivo de evidencia se había vuelto mucho más grande que el que Teresa me mostró por primera vez. La auditoría conectó facturas falsas, fondos de inversión robados, irregularidades de seguros, registros de proveedores falsificados y transferencias no autorizadas de las cuentas de la clínica. Víctor me había advertido que una vez que entregáramos todo, no podría controlar hasta dónde llegaría el caso. Le dije que lo entendía. Durante años, mi familia me había pedido que controlara las consecuencias, las suavizara, las retrasara, las pagara y las ocultara. Había terminado. El arresto de Ricardo no fue dramático de la manera que él hubiera querido. No hubo un discurso final, ni un traje costoso, ni una familia leal rodeándolo, solo un hombre cansado con una chaqueta barata llevando una bolsa llena de joyas robadas y excusas que ya nadie creía. La bofetada en Navidad se convirtió en parte del registro debido al vídeo, pero fue casi pequeña en comparación con todo lo demás que había hecho. Aún así, para mí, esa bofetada importó. Fue el momento en que la máscara se cayó. Fue el momento en que les mostró a todos lo que él creía que yo valía. Gustavo y Elena se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de las vistas a la montaña, las fiestas navideñas y los círculos sociales que tanto se habían esforzado por impresionar. Me enteré por Víctor de que discutían constantemente. Gustavo culpaba a Elena por proteger a Ricardo. Elena culpaba a Gustavo por ser demasiado orgulloso para disculparse conmigo antes. Ninguno de ellos se culpaba por completo porque eso habría requerido un tipo de honestidad que habían evitado durante décadas. Pero la realidad hizo lo que mis palabras nunca pudieron. Los obligó a vivir con el resultado de sus elecciones. Perdieron el albergue. Perdieron la imagen. Perdieron al hijo que habían convertido en un rey. Y perdieron a la hija que silenciosamente había sostenido el suelo bajo sus pies. En cuanto al albergue, no lo conservé. El lugar era hermoso, pero la belleza aún puede contener malos recuerdos. Cada pasillo me recordaba insultos tragados. Cada ventana me recordaba la noche en que salí sola. Lo vendí a un grupo hotelero por mucho más de lo que había pagado originalmente. Y por primera vez, no me sentí culpable por beneficiarme de algo relacionado con mi familia. Usé parte del dinero para expandir un fondo para mujeres que inician pequeños negocios en salud, tecnología y servicios profesionales. No porque todas las mujeres necesiten volverse ricas o poderosas, sino porque a demasiadas personas se les enseña a ser generosas sin que se les enseñe a protegerse. Quería que esas mujeres entendieran los contratos, la propiedad, el crédito, los límites y la diferencia entre ayudar a alguien y dejar que alguien te consuma. Teresa se unió a la junta asesora. Víctor ayudó a crear talleres gratuitos sobre protecciones comerciales básicas. Comencé a hablar con jóvenes fundadoras sobre las lecciones que había aprendido de la manera dolorosa. Nunca dejes que la culpa reemplace el buen juicio. Nunca dejes que la presión familiar borre la claridad legal. Nunca confundas el mantenimiento de la paz con el amor. Y nunca permitas que alguien te llame cruel simplemente porque finalmente dejaste de hacerle la vida más fácil a costa tuya. La gente a veces pregunta si me arrepiento de no haber abierto la ventana del coche ese día. No me arrepiento. Me arrepiento de haber tardado tanto en cerrar la puerta. Esa es la verdad que a nadie le gusta decir en voz alta. Las familias tóxicas no siempre parecen tóxicas desde afuera. A veces sonríen en las fotos de vacaciones. A veces se sientan alrededor de mesas costosas. A veces dicen la palabra familia mientras te usan como billetera, escudo y chivo expiatorio. Pero la verdadera familia no se construye sobre el miedo, la humillación o el sacrificio interminable de una persona. La verdadera familia requiere respeto. Requiere rendición de cuentas. Requiere un cuidado que se mueve en ambas direcciones. Lo que le pasó a Ricardo no fue venganza en el sentido infantil. No destruí a una persona inocente. Dejé de proteger a una persona culpable.
Lo que les pasó a Gustavo y Elena no fue una crueldad aleatoria. Fue el resultado natural de elegir las apariencias sobre la verdad y el favoritismo sobre la justicia. Mi vida ahora es más tranquila. Tengo amigos que me preguntan cómo estoy y realmente escuchan la respuesta. Tengo un trabajo que importa. Tengo mañanas en las que mi teléfono no está lleno de emergencias creadas por personas que nunca planearon agradecerme. La paz se sintió extraña al principio porque había pasado tanto tiempo confundiendo el caos con la conexión. Pero la paz no está vacía. La paz es el sonido de tu propia vida finalmente perteneciéndote a ti. Así que si estás escuchando esto y alguien en tu vida sigue haciéndote daño y luego te pide que lo perdones por sangre, historia o culpa, recuerda esto. El perdón no requiere acceso. La amabilidad no requiere rendición. El amor no requiere que te quedes quieta mientras alguien te destruye. A veces la lección más valiosa que puedes aprender es que irte no es debilidad. A veces es el primer acto honesto de respeto propio que te has dado. ¿Y si estuvieras en mi lugar después de ser abofeteada, humillada, utilizada y traicionada por las personas que se suponía que te amaban, habrías abierto la ventana del coche? ¿O habrías cruzado la puerta y finalmente habrías elegido?